Saludo cordial desde la parroquia San José de México, Antioquia, Colombia, Padre Francisco Kendo. Cuarto domingo de Cuaresma, el evangelio que se nos regala es Juan capítulo 3, versículos del 14 al 21. Y del mismo modo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga en él la vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no es juzgado, pero el que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y el juicio consiste en que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal odia la luz y no se acerca a ella, para que nadie censure sus obras. Pero el que obra la verdad se acerca a la luz, para que quede de manifiesto que actúa como quiere Dios. Este es el paso hermoso que se nos regala. Miremos un poco el contexto. El contexto es el primer viaje de Jesús a Jerusalén, que se nos narra de Juan 2:13 a 3:36. En la ciudad santa, en las horas frescas de la noche, Jesús dialoga con un inquieto de Dios llamado Nicodemo. Diálogo que se lee en el capítulo 3, versículos 1 a 21. Una parte del evangelio en la que encontramos dos géneros literarios: el género literario del diálogo en la parte inicial, los primeros 12 versículos. En cambio, los últimos versículos del 13 al 21, que contienen el evangelio que meditamos hoy, pertenecen al género literario del monólogo. El Señor en un monólogo hace una presentación bellísima del amor de Dios. Precedentemente Jesús ha hablado a Nicodemo de la necesidad de nacer de nuevo, de nacer de lo alto por el Espíritu, es decir, gracias a la recepción del Espíritu de Cristo exaltado. Le ha dicho que lo que nace del Espíritu, es decir, tiene como característica la vitalidad dinámica y la dinamicidad vital. Propongo dividir este paso del Evangelio en dos partes. La primera, el anuncio del amor de Dios en Cristo, versículos del 14 al 18. Y la segunda, la respuesta del humano frente a esta propuesta del amor, versículos 19 y 20. Los invito a que miremos algunos detalles literarios que van a facilitar nuestra lectura y comprensión del texto escuchado. Concentremos la mirada en la bella presentación que el Evangelio hace de Cristo, a quien presenta como Hijo del Hombre en el versículo 14. Dos veces Jesús es presentado como unigénito de Dios, versículos 16 y 18. Es presentado como don del amor del Padre en el versículo 16. Es presentado como el enviado de Dios y el Salvador del mundo en el versículo 17. Y es presentado como la luz que viene al mundo en el versículo 19. También notemos la presencia de la palabra mundo, que se halla 5 veces. Versículo 16, 3 veces en el versículo 17 y una vez en el versículo 19. El mundo que es objeto del amor de Dios, versículo 16, que es destinatario del envío del Hijo y que es juzgable y salvable, versículo 17. El mundo que es a donde ha venido la luz, según el versículo 19. El mundo indica, por tanto, a toda la humanidad, tal como se concluye del versículo 19, donde la palabra mundo pues equivale a hombres, a humanidad. Llama también la atención la expresión vida eterna que se halla en dos ocasiones, versículos 15 y 16. En ambas aparece en posición enfática que resalta su importancia. En 2 veces se halla también el verbo amar, en griego agapao, pero con sentidos contrapuestos. Dios Padre ama a la humanidad, versículo 16,
mientras que la humanidad ama más las tinieblas que la luz, o al menos aquella parte de la humanidad que se cierra a la fe. Pero el elemento literario más sobresaliente es la masiva presencia del verbo creer, que se halla 5 veces, en 5 versículos, 14 a 18. En 4 ocasiones se halla en participio presente, indicando una condición del ser, una característica definitoria del ser. En las 5 ocasiones, el objeto de este creer es siempre Jesucristo, el unigénito de Dios. Echémosle una mirada a la primera parte, el anuncio del amor de Dios. El Divino Maestro pues inicia hablando de una exaltación. El verbo exaltar se halla 2 veces en el versículo 14. Su exaltación se refiere tanto al hecho de ser levantado sobre la cruz como a su exaltación mediante la resurrección y la ascensión. La cruz pues no es una derrota, es un triunfo. La cruz no es una humillación, es una glorificación. Para ayudar a comprender los efectos de su exaltación, Jesús se sirve de una bella comparación. Compara su exaltación con un evento narrado en el Sagrado Libro de los Números, cuando por orden de Dios Moisés había levantado en alto la imagen de una serpiente de bronce, para que quienes habían sido mordidos por las serpientes la mirasen y obtuviesen como efecto la vida. Así pues, como Moisés levantó la imagen de una serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en alto, es decir, que sea crucificado, resucitado y glorificado en su humanidad asumida. En el desierto los mordidos miraron la serpiente de bronce. Ahora los hombres han de creer en el Cristo exaltado. En la comparación, pues, creer equivale a mirar. Los hebreos en el desierto creyeron mirando y nosotros ahora miramos creyendo. A quienes miraron la serpiente levantada se les dio una vida temporal. En cambio, a quienes creen en Cristo levantado en alto, se les da la vida eterna. Si la vida temporal en el desierto fue un don para unos pocos que peregrinaban en el desierto, el don de la vida eterna, en cambio, está ahora disponible para todo ser humano a condición de que crea. Prodigio impensable de la fe en el hombre lo dispone a acoger un don inmerecido, la vida eterna, la vida del eterno en nosotros. ¿Cómo pudo suceder esto? ¿Qué hicimos para que la vida eterna esté ahora disponible para nosotros? Prodigio del amor de Dios. El amor prodigioso ha llevado a cabo este prodigio amoroso. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Este es el Evangelio dentro del Evangelio, la buena nueva dentro de la buena nueva. Es el querigma juaneo, el anuncio del amor tanto, tantísimo, el anuncio del amor que nos primerea y nos hermosea, el anuncio del amor intenso, extenso, inmenso, el anuncio del amor exagerado, ilimitado, inmaculado. El sujeto de este amor es Dios, de quien se nos dice que es Padre porque tiene y da a su Hijo unigénito. Destinatario de este amor es el mundo, que en este contexto, como dijimos, indica a la humanidad en su totalidad. El amor de Dios, pues, es incluyente, no es excluyente. La expresión de este amor es la donación. Amar es dar. Quien ama da, quien da ama. No dar algo, sino dar a alguien. Y no dar a cualquiera, sino dar lo más precioso y lo más amado, el Hijo unigénito. ¿Cuál es la finalidad de esta donación? La finalidad de la donación es la vida, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Es la buena nueva del amor donado, del amor donador y vivificador de Dios. El Padre dona al Hijo, el Hijo dona la vida eterna. Lo único que hemos de hacer nosotros, seres humanos, es acoger este don vivificador y esta vida donada mediante la fe. La fe es dejarse amar, la fe es dejarse donar, la fe es dejarse salvar, la fe es dejarse vivificar,
La fe es dejarse eternizar. La finalidad por la cual el Dios Padre envió a su Hijo es la salvación de la humanidad. Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvado gracias a Él. El Padre que ama a la humanidad no envió a su Hijo para un juicio condenatorio, sino para salvar. Dios no condena, Dios salva. Somos nosotros, los humanos, que rechazando el amor de Dios entramos en la esfera de la condenación. Las cláusulas finales para que tengan la vida eterna y para que el mundo sea salvado nos ayudan a comprender que la salvación y la vida eterna coinciden. Somos salvados al recibir la vida eterna y recibimos la vida eterna porque somos salvados. Llama la atención la concentración del verbo creer, en griego pisteuo, en el versículo 18, donde se introduce el concepto de juicio y condenación. Hay que resaltar la anticipación del juicio esperado para el final. En efecto, el que cree presente en el Hijo no será juzgado, futuro, porque su decisión de creer ha anticipado el juicio, del cual sale bien librado. En cambio, quien no cree presente ya ha sido juzgado, pasado, y ha salido mal librado, precisamente porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, el único que puede salvar. Creer es acoger el don del amor que es la salvación y la vida eterna. No creer es rechazar el amor y por ello privarse de la salvación y de la vida eterna, lo cual equivale a hundirse en la muerte y la condenación. Que la Santísima Virgen María nos ayude como ella a creer y a acoger en la fe este don inmerecido del amor salvador de Dios. San Fulgencio de Ruspe, padre de la Iglesia, obispo africano de los siglos V y VI, escribió: Cristo construyó la escala de la caridad, a través de la cual todos pueden subir al cielo. Gracias por compartir el video y buen domingo para todos.